La oscuridad lo envolvía todo a mi alrededor. Parecía que hasta las estrellas mismas tenían miedo de iluminar la carretera. Yo conducía esa noche, la carretera vacía, con solo el sonido del motor del coche rompiendo el silencio sepulcral. Sabía que no debería haber ido allí. Mi trabajo como reportera policial a menudo me llevaba a lugares que la mayoría de la gente no se atrevería a visitar, pero esta vez era diferente. Algo en el aire me decía que esta ocasión iba a ser especial, y no en el buen sentido. Me dirigía a un pequeño pueblo del que solo había oído hablar en las noticias. Varias personas habían desaparecido allí. Nada inusual para nuestra época, excepto por un detalle extraño. Todos desaparecieron sin dejar rastro, dejando sus coches bloqueados en medio de la carretera. En cada coche, había un mapa abierto con una sola ciudad marcada con una cruz roja. Esa ciudad era la misma ciudad hacia la que me dirigía ahora. La ciudad resultó estar en algún lugar al borde de la realidad. No había señal de telefonía móvil y el GPS parecía enviarme en direcciones aleatorias. Sabía que era una idea tonta, pero cuanto más conducía, más fuerte se hacía mi curiosidad, más que mi creciente sensación de peligro. De repente, los faros de mi coche captaron una figura al costado del camino. Era una mujer joven. Tenía la cara cubierta de sangre y los ojos muy abiertos por el pánico. Agitaba los brazos, tratando desesperadamente de detenerme. Mi corazón se aceleró. Detuve el coche y salí, caminando hacia ella. «¡Ayuda!», exclamó, agarrando mi chaqueta. «Está regresando. Tienes que salir de aquí ahora». Traté de calmarla, pero su expresión de pánico hizo que mis manos temblaran. «¿Quién? ¿Quién va a regresar?», pregunté. Ella me miró, con los ojos abiertos como platos. «Es un maníaco, y sabe que estás aquí». Sus palabras fueron interrumpidas por el estallido de un disparo en la oscuridad. Agarrándose el estómago, se desplomó en el suelo. No tuve tiempo de pensar. Se me heló la sangre mientras buscaba frenéticamente el origen del disparo. Pero solo había oscuridad. Y entonces lo oí, un clic fuerte y deliberado. El sonido de tacones de metal sobre el asfalto. Se estaba acercando. Sabía que tenía que correr. Volví a subir al coche, cerré la puerta de golpe y pisé a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, dejando finas estelas de humo. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor, y la voz de la mujer resonó en mi mente: «Él sabe que estás aquí». El repiqueteo de los tacones se hizo más fuerte, atravesando el rugido del motor. Miré por el espejo retrovisor, tratando de ver algo, cualquier cosa, pero la noche era impenetrable. Entonces, de la oscuridad, surgió una silueta negra, que se hacía más grande a cada segundo. Apreté el acelerador con más fuerza, acelerando en las curvas cerradas, desesperada por salir de ese maldito lugar. Pero algo iba mal. No importaba lo rápido que fuera, la silueta permanecía en el espejo retrovisor. Peor aún, se acercaba, como si desafiara las leyes de la realidad. Entonces, el walkie-talkie del tablero de instrumentos cobró vida. Una voz distorsionada y chillona dijo: «No deberías haber venido aquí, muchacho. Este camino solo tiene un sentido». La voz era fría, indiferente. Continuó: «Estás enganchado, como un pez en un sedal». Cogí el walkie-talkie con la voz temblorosa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La única respuesta fue una estática débil, como el crepitar de un fuego lejano. Entonces, la voz regresó, ahora baja y amenazante. «Yo soy quien tiene el poder aquí. Decido quién se va a casa, y quién se queda para siempre». No era ninguna broma. Quien quiera que fuera, o lo que fuera, estaba jugando conmigo como un depredador con su presa.
Mi respiración se hizo más pesada. El sudor corría por mi frente, pero no podía parar. La única opción era seguir adelante en la oscuridad sofocante. El camino que tenía por delante empezó a estrecharse y el bosque a ambos lados se fue cerrando. Los árboles extendían sus ramas como si quisieran atraparme. Me desvié para esquivarlos, con el volante temblando en mis manos. Entonces lo vi, un coche aparcado en medio de la carretera. Un coche de policía. Sus faros estaban apagados, pero el tenue parpadeo de las luces rojas y azules bailaba a través de la niebla. Así que estás aquí, dijo de nuevo la voz en el walkie-talkie, esta vez más cerca y más real. Tu fin está más cerca de lo que crees. Fue entonces cuando lo vi. La silueta de un hombre con uniforme de policía estaba de pie junto al coche. Sostenía una pistola en una mano y un walkie-talkie en la otra. Su rostro estaba oculto bajo su gorra, pero no había forma de confundir el aura de amenaza que lo rodeaba. Sus ojos carecían de simpatía. Brillaban con la concentración fría y calculada de un cazador que espera atacar. Este no era un policía común. Este era el maníaco. Y ya estaba demasiado cerca. Empujé el auto con más fuerza, mi mente corría buscando una salida. El camino estaba bloqueado más adelante, y la figura oscura detrás de mí se acercaba. No había ruta de escape, ningún plan. Solo dos opciones, detenerme y enfrentarlo o tratar de pasar de largo y arriesgarlo todo. El instinto me gritaba que detenerme significaba la muerte. Pisé los frenos a fondo, el auto se detuvo con un chirrido. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante, casi chocando contra el volante. Sin dudarlo, abrí la puerta de golpe y salí corriendo al espeso bosque que bordeaba la carretera. La oscuridad de los árboles era sofocante, cada paso era una lucha mientras las ramas me arañaban los brazos y la cara. Detrás de mí, escuché el crujido de las ramitas y los pasos pesados, medidos, seguros e implacables. Quien me perseguía sabía que no llegaría muy lejos. El bosque se abrió de repente en un pequeño claro. En su centro se alzaba una casa vieja y abandonada. Sus ventanas estaban destrozadas y la puerta principal colgaba flojamente de sus bisagras. Un terror frío se apoderó de mí. Todo en la casa gritaba trampa, pero no tenía elección. ¿Era la casa, o el maníaco? Corrí hacia la puerta, empujándola para abrirla lo más silenciosamente que pude, esperando no llamar demasiado la atención. Las bisagras crujieron, un sonido que pareció resonar más fuerte de lo que debería en el silencio. Una vez dentro, empujé la puerta para cerrarla detrás de mí y giré la cerradura. Mi pecho se agitó mientras intentaba recuperar el aliento. El aire dentro estaba cargado con el hedor a moho y algo más, algo metálico y podrido. El polvo cubría cada superficie y las telarañas se extendían por las esquinas de la habitación como cortinas. Era como si nadie hubiera puesto un pie en la casa durante décadas. Me di vuelta para examinar mi entorno. Los muebles eran viejos, rotos y estaban dispuestos de una manera que me parecía incorrecta, como si alguien hubiera estado allí tratando de imitar el aspecto que debería tener una casa. Mi corazón se hundió cuando vi algo en la esquina de la habitación, una pila de zapatos desechados. De hombres, mujeres, incluso niños. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a apartar la mirada. Un fuerte golpe repentino vino de la dirección de la puerta principal. Mi cuerpo se congeló. Entonces, el walkie-talkie volvió a funcionar. Ahora estás en mi casa, dijo la voz, baja y burlona. No puedes irte a menos que yo te deje. Giré la perilla del volumen, silenciando el dispositivo. Mi pulso se aceleró y todos mis instintos me decían que siguiera adelante. Quedarme en un mismo lugar era una sentencia de muerte. Caminé por la casa, cada paso cauteloso, conteniendo la respiración.
Cada crujido de las tablas del suelo bajo mis pies sonaba como un grito en el silencio opresivo. Cuando entré en la siguiente habitación, noté una escalera que conducía a un sótano. La puerta estaba entreabierta y, por la rendija, podía ver una luz tenue que emanaba de abajo. Todo en mí gritaba que me diera la vuelta, pero algo me atrajo hacia mí. En contra de mi mejor juicio, di un paso adelante y agarré el frío picaporte de metal de la puerta. Lentamente, la abrí y el chirrido de las bisagras me provocó un escalofrío en la columna vertebral. La luz se hizo más brillante, parpadeando como una vela moribunda. Bajé las escaleras con cautela, cada escalón crujía bajo mi peso. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba y el olor a podredumbre se volvió casi insoportable. Cuando llegué al final, me encontré en una pequeña habitación con paredes de piedra. En el centro de la habitación había una mesa de madera y encima, colgado en la pared, había un tablero de corcho cubierto de fotografías. Me acerqué un poco más y se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que estaba viendo. Las fotografías eran de personas. Todas parecían aterrorizadas, con el rostro deformado por el miedo. Algunas estaban rotas o descoloridas, pero una foto destacaba, era la mujer que había visto en la calle. Sus ojos, muy abiertos por el pánico, me miraban fijamente. Se me cortó la respiración cuando vi otra fotografía clavada junto a la suya. Era yo. Me temblaban las manos cuando me aparté del tablero. El sonido de cadenas arrastrándose por el suelo detrás de mí hizo que se me helara la sangre. Me di la vuelta y levanté la linterna, pero el haz de luz apenas penetraba la espesa oscuridad del otro extremo del sótano. La voz volvió, más fuerte esta vez, ya no provenía del walkie-talkie sino de las propias sombras. «Felicitaciones», dijo en tono burlón. «Has llegado hasta aquí, pero todavía te queda un paso más por dar». Las sombras en la esquina comenzaron a moverse, retorciéndose y contorsionándose como humo. Desde adentro, surgió una figura. Era el maníaco. Su rostro estaba pálido y sin sangre, sus ojos hundidos brillaban débilmente en la penumbra. Sonrió, su boca se estiró imposiblemente, revelando hileras de dientes irregulares. «Esta casa es tu tumba», siseó, dando un paso más cerca. Me tambaleé hacia atrás, mi linterna temblando en mi mano. «¿Por qué estás haciendo esto?», grité, con la voz quebrada. «¿Qué quieres de mí?». El maníaco inclinó la cabeza, su sonrisa nunca vaciló. «No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que tú mereces». Corrí hacia las escaleras, mis pies golpeando contra los escalones de madera. Pero antes de que pudiera llegar arriba, la puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor. Lancé mi peso contra ella, pero no se movió. La voz resonó detrás de mí. «No hay escapatoria ahora. Enfréntate a tu verdad». Me di vuelta, respirando con dificultad, y vi al maníaco de pie al pie de las escaleras. Su figura parecía parpadear, como si estuviera atrapado entre este mundo y algo mucho más oscuro. Levantó una mano, señalándome, y la habitación pareció hacerse más pequeña, las paredes se presionaron. Las fotografías en los paneles de corcho empezaron a desprenderse, flotando en el aire y dando vueltas a mi alrededor como buitres. Cada rostro me miraba con ojos huecos y acusadores. «Ahora eres parte de esto», dijo la voz. «Siempre lo fuiste». Me tambaleé hacia atrás, tratando de darle sentido a la pesadilla que se desarrollaba a mi alrededor. Las fotografías giraban más rápido, sus rostros se difuminaban en rayas de luz y sombra. La voz del maníaco, fría y venenosa, resonó por la habitación. «No puedes escapar de esto. Ahora eres uno de nosotros». «No», grité, con la voz quebrada mientras el pánico se apoderaba de mí. «No soy como tú». El maníaco soltó una risa gutural baja, sus ojos hundidos brillaban.
¿Crees que eres diferente? ¿Crees que eres inocente? Mira a tu alrededor. Mira lo que has hecho. Las fotografías se congelaron en el aire, luego se estrellaron contra las paredes, pegándose a ellas como un papel tapiz grotesco. Me di la vuelta, con el corazón acelerado al ver cada imagen que me devolvía la mirada. Pero ya no eran extraños. Eran personas que conocía. Colegas, amigos, incluso familiares, cada rostro se retorció de terror, como si estuvieran pidiendo ayuda que nunca llegó. Se me doblaron las rodillas y caí al suelo, con la mente dando vueltas. Esto no era posible. Nada de esto era real. Es mentira, grité, agarrándome la cabeza. Esta no soy yo. Pero en el fondo, una semilla de duda echó raíces. ¿Y si era verdad? ¿Y si me había perdido algo, algún detalle, algún momento, que me vinculaba a este horror? El maníaco se acercó, sus pasos lentos y deliberados. Ahora se alzaba sobre mí, su presencia sofocante. Los ignoraste, susurró, su voz una sinfonía de susurros y gruñidos. Tuviste la oportunidad de salvarlos y te alejaste. Por eso estás aquí. Por eso te quedarás. No, susurré, sacudiendo la cabeza. No, yo. Mis palabras se atascaron en mi garganta mientras la habitación se movía. Las paredes se disolvieron en la oscuridad y me encontré de pie en medio de un camino desolado. La noche estaba en silencio, el aire cargado de miedo. Miré hacia abajo y vi a la mujer de antes tirada en el suelo, su rostro pálido y sin vida. Me tambaleé hacia atrás, con el estómago revuelto. Sus ojos se abrieron de golpe y se clavaron en los míos. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntó con voz áspera, su voz resonando de forma poco natural. Lo intenté. Grité, pero mi voz sonaba pequeña, débil. No sabía. Me dejaste, me interrumpió, su tono goteaba acusación. Tal como los dejaste a ellos. Las sombras a su alrededor comenzaron a cambiar, levantándose y tomando forma. Aparecieron más figuras, docenas de ellas, con sus rostros demacrados y vacíos, sus ojos ardiendo con furia silenciosa. Me rodearon, sus susurros cada vez más fuertes, su presencia sofocante. La voz del maníaco regresó, cortando el caos. Solo hay una salida, reportera. Enfréntate a tu verdad. Acéptala, o te consumirá. Apreté los puños, mi cuerpo temblaba mientras las sombras se acercaban. El peso de sus miradas era insoportable, pero no podía apartar la mirada. Estos eran mis errores, mis remordimientos, y estaban allí para arrastrarme. No, dije, mi voz quebrada pero resuelta. No me controlas. Nada de esto me controla. La risa del maníaco vaciló, un destello de incertidumbre cruzó su rostro retorcido. Me volví hacia las sombras, encontrando sus ojos hundidos de frente. Te veo, dije, mi voz ganando fuerza. Eres mis miedos, mi culpa, mis fracasos, pero no me defines. No te lo permitiré. Las figuras vacilaron, sus formas parpadearon como brasas moribundas. Las fotografías de las paredes comenzaron a curvarse y arder, sus bordes se desintegraron en cenizas. El maníaco rugió, su forma se distorsionó mientras me alcanzaba. No puedes escapar, gritó. Esto es lo que eres. No, dije, dando un paso adelante. Esto es lo que era. Y ya no seguiré corriendo. Una luz cegadora surgió de la oscuridad, envolviéndolo todo. Las sombras gritaron, sus formas se desintegraron en la nada. La figura del maníaco vaciló, luego se hizo añicos como un cristal, su risa se desvaneció en el silencio. Cuando la luz se atenuó, me encontré de nuevo en mi coche. La carretera se extendía frente a mí, bañada por el suave resplandor del amanecer.
El aire era fresco, el silencio pacífico. La pesadilla había terminado. Miré hacia el asiento del pasajero y vi el libro, el de la casa. Ahora tenía la tapa en blanco y las páginas vacías. Lo cogí y pasé los dedos por el cuero. En la primera página apareció una sola línea, escrita con una letra tenue y casi vacilante. Tu historia no ha terminado. Respiré profundamente, encendí el motor y seguí adelante, dejando atrás la oscuridad. Pero a medida que pasaban los kilómetros, no podía quitarme de encima la sensación de que algo, o alguien, seguía observándome. Y en el espejo retrovisor, solo por un instante, vi un par de ojos brillantes.